Bueno, en esta segunda parte de la resolución del caso de Plastitodo, vamos a analizar los riesgos principalmente referentes a mi cliente. En primer lugar, yo necesito analizar quién es mi cliente. En el caso de Plastitodo, se nos dice que el principal cliente es la risa del gato. Pero Plastitodo no ha hecho una evaluación o no ha analizado si puede realmente cumplir los pedidos de la risa del gato. Si ustedes analizan el caso, se evidencia que cada vez que la risa del gato pone una orden de compra para Plastitodo, ocurren diferentes situaciones eh, de pronto incómodas o situaciones de estrés, situaciones que no son convenientes para la cultura laboral, para el clima laboral de la empresa. ¿Por qué? Porque la persona que está en ventas no le interesa el beneficio de la empresa. La persona que se encuentra en ventas solo le interesa generar su comisión, generar su venta, pero no está sincronizado con la parte de producción. La persona que está dirigiendo ventas, el vendedor, simplemente se compromete sin antes realizar una evaluación o preguntar a la persona que se encarga de la planeación y la producción si esa orden de compra si puede ser realmente hecha. ¿Por qué? Porque ventas solo se preocupa por vender, pero la persona que está en ventas no tiene la ética suficiente para comunicar si realmente la empresa Plastitodo puede llegar a cumplir con esa orden de compra. Obviamente el caso nos muestra que Plastitodo no tiene la capacidad para producir. Además, el pedido se hizo bajo 7 tintas. Este pedido se evidencia que Plastitodo no está en la capacidad para responder a él. Entonces, los requerimientos del cliente van a ser visiblemente insatisfechos, tanto por la tecnología que se tiene que utilizar de las 7 tintas y por la cantidad que se tiene que hacer en tan corto tiempo. La risa del gato necesita ese pedido lo más pronto posible. No sabemos por qué razón Plastitodo emite, la risa del gato, emite una orden de compras encima de la otra. Sin embargo, hay una causa asignable. Pero lo que nos interesa analizar es que la empresa Plastitodo no está en la capacidad de poder responder a esa orden de compra que el cliente emite. Debido a ello está sujeto a unas penalidades y a unas multas. Pero no solo eso, es perder el cliente. Cuando la risa del gato vea que Plastitodo no está en la capacidad de llevar a cabo la orden de compra, no está en la capacidad de producir lo que ellos necesitan, inmediatamente la risa del gato va a tomar otro proveedor que no sea Plastitodo. Entonces evidenciamos aquí un problema en donde hay un riesgo inminente al interior de la empresa, porque las áreas están totalmente desconectadas. Existe el riesgo de que la información no llegue a tiempo o que no se entregue la información apropiada o no se entregue la información correcta. Es decir, ventas vende, pero ventas no sabe si la empresa tiene capacidad para producir. Producción inicia un proceso de producción sin saber si va a tener que en un momento más adelante volver a iniciar o volver a montar otro proceso de producción. Entonces no hay una sincronización, no hay un empalme, no hay una estrecha comunicación entre las áreas. Son áreas totalmente independientes y cuando las áreas son totalmente independientes existe un riesgo latente de que las órdenes de compra, de que los pedidos no lleguen al cliente ni en el tiempo adecuado ni con los requerimientos que el cliente necesita. Entonces vemos que los requerimientos del cliente no son analizados. Simplemente Plastitodo tiene en sistema la orden de compra, pero no tiene en cuenta los requerimientos del cliente. Es decir, el de producción produce sin saber cuáles son específicamente los requerimientos del cliente, porque ventas no se lo transmite.
Además, la persona que está encargada de ventas no maneja el sistema informático de la empresa, o sea que no hay acceso en tiempo real a la información que podría contener los requerimientos del cliente. Entonces vemos que la persona que está manejando ventas es una persona que es deshonesta con la empresa. Solo él sabe algo que los demás no saben. Entonces podemos observar allí que hay un riesgo inminente cuando uno tiene una persona de estas en la empresa, porque podría comprometer a la empresa a pedidos que la empresa en su sistema de producción no está en la capacidad de hacerlo. La persona de ventas está en una posición en la cual podría llegar a comprometer la empresa a grandes indemnizaciones por aceptar una orden de compra, por aceptar un pedido, si de antemano no se ha evaluado ese cliente sin saber si yo puedo cumplirle a ese cliente. Entonces yo me enfrento a un riesgo muy grande de perder ese cliente, y no solo el riesgo de perder el cliente, sino el riesgo de pagar sumas de dinero por no cumplir ni a tiempo ni con la cantidad especificada. Entonces vemos que hay un gran riesgo entre el cliente y sus requerimientos y la empresa Plastitodo, porque la logística de la empresa no es la adecuada, los procesos no son los adecuados, el flujo de la información no es adecuado. Entonces dentro de la cadena logística al interior de la empresa hay grandes riesgos de que no se lleve a cabo los procesos de producción y los procesos de logística en la forma adecuada. Entonces podemos ver diferentes riesgos que existen entre el cliente, que en este caso es la risa del gato, y la empresa Plastitodo.